Momento ahora de la entrevista en vivo, porque mañana, 1 de diciembre, es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y nosotros hemos invitado a Sergio Ramírez, parte de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, para hablar sobre el tema. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y para hablar un poquito sobre este tema que preocupa en la provincia de Mendoza, porque según justamente el mismo programa provincial de SIDA, dicen que hay información, según lo que anuncian ellos, sin embargo siguen creciendo los casos de SIDA en la provincia. ¿Esto es así? Sí, hay un aumento y desde los números mismos que da el programa, sobre todo en jóvenes, si bien la media está dada entre los 30 y los 35 años, ha habido un aumento bastante grande en jóvenes entre 15 y 29 y creemos desde la red que muchas veces esta información que hay cuando llega, digamos, pues la accesibilidad muchas veces no es la mejor cuando llega. En algunos casos se hace de forma parcializada o no atendiendo características que tienen las personas como la diversidad sexual, identidad de género, y eso hace que esa información se vaya diluyendo o no vaya llegando de la forma que tiene que llegar. Por ejemplo, si yo me identifico como un joven gay y me están dando una información desde una perspectiva heterosexual y seguramente esa información yo la dejé un poco de lado. Bien. Sergio, respondiendo un poco a esto que plantean los funcionarios en el ámbito provincial, ¿existe un poco esta concepción de a mí no me va a pasar? Digo, frente a que ellos plantean que hay información, pero que falta conciencia. Y en algunos grupos todavía existe la creencia de que no va a pasar, sobre todo, bueno, como recién mencionaba, los grupos heterosexuales, todavía los mitos o prejuicios en torno al virus son muy grandes y sí hay como una resistencia por ahí muchas veces a hacerse el test amparado en toda la discriminación o todo el contexto social que aún hoy vive el VIH. Entonces, eso hace que hoy por hoy todavía el 30% de las personas en nuestro país que se estima que tienen VIH no conozcan su diagnóstico. Bueno, por diversas razones, tanto sea la accesibilidad al testeo, que el programa también ha ido trabajando en poder acercar distintos centros de testeo, pero también si la información me llega de manera parcializada, si no tiene una buena perspectiva, y bueno, yo quizás no pueda tomar mis decisiones o no pueda evaluar los riesgos de la mejor manera, pues no tengo todas las herramientas. ¿Esta falta de información o falta de herramientas genera miedo también en una persona enfrentarse a un test? Sí, sobre todo quienes hemos pasado por la instancia del test positivo con más o menos información o con ninguna, sabemos que mientras más información tenemos, mejor podemos abordar el tema y bueno, como decía recién, la falta de esta información provoca desde miedo hasta muchas veces que las personas se pierdan en la instancia del sistema de salud. Entonces es como fundamental el tema de la información completa, clara y también adaptada de acuerdo a las particularidades de cada región, de cada persona. Bien, sin embargo, y quiero saber si coincidís conmigo, la detección temprana es lo más importante, ¿no? Sí, y en la detección temprana entra en juego el rol, tanto como sociedad, pero de los equipos médicos, de empezar a recomendar el test en las distintas instancias, no solo en caso de como presumir como que esta persona tiene tal o cual característica, como se hablaba antes de grupos de riesgo, sino que hoy por hoy se habla de prácticas de riesgo y teniendo una vida sexual activa, lo ideal sería que en todas las consultas médicas, o al menos cada cierta cantidad de meses, todas las personas que tenemos una vida sexual activa podamos realizarnos el test, tanto de VIH como de las otras ITS. Bien, y además hay que destacar que es gratuito el test, Sí. ¿no? Sí, el test por ley es voluntario, o sea, nadie puede obligarnos a hacerlo, es gratuito y el resultado es confidencial, que eso también es muy importante, pues por ahí pasa que muchas veces no se respeta esta confidencialidad y las personas no saben que tienen el derecho a que este diagnóstico sea confidencial. Bien, ¿cuál es el dato en la provincia de Mendoza de personas afectadas por el VIH? Y los últimos números que arroja el programa hablan de que desde el inicio de la epidemia, ya por los años 80, se han registrado alrededor de 4.600 casos en la provincia
y anualmente hoy por hoy son más o menos alrededor de 300. O sea, y en algunos momentos se han dado notas y todo que hablan de esto de que equivale a casi una persona por día. Bien, Sergio, finalmente te pregunto, ¿qué opinas respecto a la sociedad mendocina y al concepto de discriminación? O si alguna vez lo sentiste en carne propia, digo. Sí, pasa todavía que hay mucha desinformación, las personas todavía por ahí no tienen claro los medios de transmisión, que el VIH no es lo mismo que SIDA y que tampoco se contagia, sino que tiene medios específicos de transmisión, pero sobre todo que quienes vivimos con VIH somos personas igual que el resto y que por ahí esos comentarios que les parecen pasajeros en nuestras vidas tienen muchísimo impacto. Sergio, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, ¿sí? No, gracias Muy a amable. ustedes.